Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. No tenemos fuentes históricas ciertas sobre el nacimiento de la Virgen María, pero podemos reconstruir su nacimiento y su infancia reconociendo sus características del lugar y el tiempo que le tocó vivir. Nazaret era una pequeña aldea en las colinas de la provincia de Galilea. Allí recibió la tradición de su pueblo a través de sus padres y creció en la fe del Dios de Israel. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Mis manos amasan mi barro. Tu aliento es mi aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Oh Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día 8 de septiembre, en este lunes, recordamos la Natividad, la fiesta de la Santísima Virgen María, el preludio de la salvación para la humanidad. A través del seno de nuestra Madre, la Virgen María, llegará el Salvador, Yeshua, Jesús, el ungido, el Kyrios. Vamos a pedir por intercesión de nuestra Madre que también nos ayude a nosotros a hacer este camino de salvación, el camino que Cristo nos propone a nosotros en su Evangelio. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad.
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Al celebrar hoy el nacimiento de la Virgen María, Madre de Cristo nuestro Redentor, concédenos, Dios misericordioso, el don de tu alegría y de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de las profecías de Miqueas. Así habla el Señor. Y tú, Belén de Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá lo que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque Él será grande hasta los confines de la tierra, y Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se alegra en el Señor. Mi corazón se alegra en el Señor. Yo confío en tu misericordia, que mi corazón se alegre porque me salvaste. Mi corazón se alegra en el Señor. Cantaré al Señor porque me ha favorecido. Mi corazón se alegra en el Señor. Canten alegres, canten a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan a Dios con alegría, vengan a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, Gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso, ¿verdad?, lo que acabamos de escuchar. La palabra de Dios que nos invita hoy a través del Evangelio de San Mateo en esta gran celebración de la Natividad de María. Ciertamente, queridos amigos, que al hablar de María, no solamente estamos hablando aquí directamente de su nacimiento. El nacimiento de María nosotros encontramos en los evangelios también apócrifos, principalmente en las narraciones. María, hija de Santa Ana, San Joaquín. Y aquí, sobre todo, queridos amigos, estamos mirando la función esencial y fundamental de lo que significa esta gran celebración, esta gran fiesta para nosotros. La Natividad de María significa para nosotros nada más y nada menos que el eslabón, es decir, la unión. ¿Qué es lo que une ese proyecto de Dios con la humanidad para que pueda realizarse en nuestra humanidad? ¿Y qué es lo que será esto, queridos amigos? Será justamente la encarnación. Y será en el seno de esta que es elegida. Era la Miriam, lleva Miriam. De ahí la traducción en castellano, nosotros le decimos María. Miriam quiere decir la elegida, la escogida. Pero, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental, cuando nosotros también reflexionamos desde un sentido teológico, que se necesita una madre que dará a luz al Salvador, es decir, en el seno de la Virgen nacerá Dios, Dios que se va a encarnar. Hoy quedajina, pero hoy puruta lleva, necesita, queridos amigos, esto es lo lindo, Dios que necesita entrar en nuestra historia para caminar con nosotros y por eso utiliza el seno de la Virgen María y por eso es que la elige. Y entonces desde su nacimiento podemos decir que es la elegida. Ubeare goñandilla ella lleva sin pecado original. Siempre el pecado es una situación que tiene que ser rechazada allí donde Dios estará. Y por eso que el seno, la Virgen, la vida de María es sin pecado original. Y desde su nacimiento, por eso podemos decir que hoy estamos celebrando y estamos mirando la elección de Dios sobre esta mujer. Y mirando lo que hoy la palabra del Señor a través de este evangelio nos está diciendo, es que el mismo Dios es el que entra, es el mismo Dios que se hace historia, es el mismo Dios que se hace parte de nosotros, parte de nuestra humanidad, la encarnación. Pero ¿gracias a quién? Y gracias a María. Es la elegida. Por eso, queridos amigos, esto es tan difícil porque incluso para José, desde el aspecto humano, mientras pensaba, incluso José dice que cuando él se da cuenta que ella estaba embarazada, estaba encinta por obra del Espíritu Santo, él que era justo y no quería denunciarla
públicamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pensaba simplemente abandonarla en secreto. Pero es aquí, queridos amigos, donde actúa la fuerza y la gracia también del Señor para que cada uno de nosotros pudiéramos entender cuál es la misión. Y esa es una misión también hoy mirando los valores y los principios que nos enseña esta celebración, que también nosotros, queridos amigos, tenemos que estar siempre atentos, conocer, saber, mirar, entender. El hecho que dice aquí, dice, se le apareció en sueños el ángel y le dice, José, hijo de David, no temas en recibir a María. Quiere decir, queridos amigos, que esa encarnación, que esa presencia de Dios en nuestra propia vida que se hace a través de la presencia en nuestros propios hermanos, ya puedan haber tenido discernimiento, ya es sana. Y eso es lo que está haciendo José. José entonces es capaz también aquí de discernir y de entender que en el seno de la Virgen está nada más y nada menos que el Salvador del mundo. Vamos a pedir hoy que recordamos a nuestra Madre, que fue concebida también sin pecado original, es siempre en función de su Hijo Jesús, es decir, el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Salvador. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestra Iglesia, para que enseñes siempre la sabiduría de Dios y todos lleguemos a la madurez cristiana, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por los consagrados en la vida religiosa, para que encuentren en el Señor el refugio y la fuerza para llevar el amor cristiano por el mundo, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros enfermos, para que el Señor les restablezca la salud y la esperanza, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Padre de amor y misericordia, escucha todas nuestras intenciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica, Señor, los dones que te presentamos al celebrar el nacimiento de la Virgen María, la purísima Madre de tu Hijo, y haz que este sacrificio nos purifique de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar y bendecir y proclamar tu gloria en la natividad de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Es un Creo, deleite Jesús mío, para mí. que estás real y verdaderamente presente en
santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Que esta sagrada Eucaristía con que nos has renovado nos llene, Señor, de júbilo en esta fiesta de la Natividad de la Virgen María, aurora de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, vuelando en tu mirada de amor de la anunciación, hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor, de Dios redentor. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
la mano, llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me